días a todos, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo segmento de la Escuela de Gestión de la Construcción en la radio de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy nos acompañan Iván Buffone de BIS, una consultora especializada en sustentabilidad, y Miguel Hipólito del Grupo Mitre. El tema que nos convoca es un tema que creo que no hemos tratado profundamente dentro del segmento de la escuela en la radio en los últimos años, y es el de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que, bueno, ahora vamos a contar un poco más en detalle de qué se trata, pero que muchas entidades y muchas empresas y muchos particulares, y obviamente todos los países, miembros de las Naciones Unidas, estamos trabajando en pos de conseguirlos. Son de alguna manera un ideal a alcanzar con metas concretas, con trabajo concreto por parte de distintos estados, instituciones y personas, para conseguir, yo suelo decirlo muy fácilmente, un mundo mejor, un mundo mucho más habitable para todos nosotros. Iván, ¿qué nos podés contar así en 2 minutos qué son los ODS y para qué sirven? Bueno, gracias primero, Sebastián, por la invitación. Como vos bien decías, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son estas aspiraciones que se dieron las naciones en las Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo para trazar una guía de acción para los pasos que consideraban que eran necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global. Abarcan aspectos sociales, abarcan aspectos ambientales, y sobre todo nos tenemos que remitir a lo que consideramos que es la definición de desarrollo sostenible, o sea, es una guía de acción. ¿Para qué? Bueno, justamente para satisfacer las necesidades que tenemos hoy sin comprometer las de las generaciones futuras. Entonces es una guía de acción con metas, con objetivos bien concretos a la que aportar desde el sector público y desde el sector privado para poder alcanzar este mundo mejor que vos comentabas antes que necesitamos. Bien, a mí se me entrecortó un poco, pero entiendo que al resto no, por lo tanto vamos a hacer como que todo el mundo escuchó perfectamente, y si me repito la pregunta, Iván, disculpame, pero hubo una parte que no Ningún problema. Y a mí me suena cuando... ¿En qué año se publican los ODS? 2015. 2015, o sea que teníamos una ventana de más o menos 15 años para llevarlos adelante, ¿no? Tenemos este horizonte temporal de 2030, y si tuvieras que opinar, ¿no? Así a ojo de buen cubero, en estos 7 años con pandemia de por medio, digamos un cisne negro inesperadísimo, ¿cómo ves que está el mundo y cómo ves que está Argentina en el cumplimiento o en el alcance de los ODS? Bueno, a ver, la respuesta fácil sería decirte que queda muchísimo por hacer. Sin embargo, me permito hacer algunas, no sé si aclaraciones, pero entender que primero que estemos hablando de ODS hoy, por ejemplo, en la Cámara de Construcción, es un gran paso en ese sentido. Entonces, la sensibilización, la difusión de los objetivos de desarrollo sostenible y de los pasos para alcanzar ese desarrollo sostenible a nivel global ha sido muy amplia, y eso es una gran noticia. Eso deviene en acciones y actividades de cada uno de los sectores productivos y reguladores que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana, aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces, desde ahí creo que hubo muchísimos avances. Obviamente, te diría que hay un consenso global que, como estamos, al 2030 no vamos a llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible tal como fueron planteados, pero sin embargo, para un país como la Argentina, que tiene muchísimo capital en torno a lo ambiental, que tiene muchísimos también desafíos en términos sociales, la agenda de los ODS marca también muchísimas oportunidades. ¿Por qué? Porque esencialmente, así como comentábamos antes, va moldeando el sistema económico y el sistema productivo a nivel global. Entonces, esto genera no solo la posibilidad desde los sectores productivos de generar un mejor o un impacto positivo en el ambiente, un impacto positivo en la comunidad, contribuyendo al desarrollo sostenible como país,
pero también para crecer en cada una de las industrias, en este caso en la industria de la construcción. Hoy por hoy existen, gracias a este mandato que tenemos desde 2015 en todos los países, existen muchísimas oportunidades en torno a la incorporación a cadenas de valor, en torno al acceso a financiamiento, a partir de las buenas prácticas y de los proyectos sostenibles que de otra forma no existirían. Entonces yo creo que la gran ventaja que puso sobre la mesa los Objetivos de Desarrollo Sostenible es poner en el primer plano global a la sustentabilidad y la necesidad de cuidar el ambiente y generar un impacto social positivo. Vos en este momento estás haciendo, junto con Camarco Joven, para todo el mundo que nos ve ya conoce, porque ha estado Fran Paolini en muchas ocasiones. Camarco Joven es el grupo, la agrupación o el área de jóvenes dirigentes empresariales de la Cámara Argentina de la Construcción, que van introduciéndose en la vida institucional a través de múltiples actividades que vamos realizando, entre ellas, obviamente, la formación dirigencial. Y en ese marco de acción dirigencial que tienen, Camarco Joven ha tomado como propio, por decirlo así muy fácil, el tema de los ODS 2030. Si bien toda la Cámara trabaja en un montón de actividades que responden al mandato ONU, la verdad es que a nivel concreto, los chicos de Camarco Joven, los chicos y las chicas, vienen trabajando en esta actividad. Vos los estás acompañando desde BIS en un primer relevamiento de cuál es el estado de situación de los ODS en la industria de la construcción. Sé que no hemos terminado el relevamiento, pero hasta donde estamos ahora, ¿qué estás viendo? Bueno, está buenísimo el planteo, Sebastián. Déjame complementarte un poco cuál es el enfoque que le estamos dando, como para entender lo que estamos, los resultados que estamos levantando. Como vos bien decías, nosotros en esta primera instancia estamos haciendo un diagnóstico, un estado de situación de la industria en Argentina en torno a los 3 ejes claves para la sustentabilidad a la hora de analizar las organizaciones, que son el eje ambiental, el eje social y el eje de gobernanza, que es el eje menos conocido, pero que es muy importante porque son las reglas que se da una organización, una empresa para desarrollar su actividad. De hecho, Iván, cada vez que las mencionas, que obviamente te lo he escuchado en varios espacios, a mí me sale ambiental, social y económica, por las famosas 3 licencias que toda la vida se han venido hablando, y me seguí sorprendiendo con lo de gobernanza, así que sigue siendo el menos conocido, como vos decís. Sí, y está muy bien lo que decís porque el económico es súper importante. Nosotros lo aplicamos cuando hablamos de los impactos. Tenemos un impacto ambiental en nuestra actividad, tenemos un impacto social y también tenemos un impacto económico. Acá, cuando hablamos de ambiental, social y de gobernanza, hablamos de cómo una organización desarrolla esa actividad, qué reglas se da, y a partir de ahí hacemos ese análisis. El diagnóstico consta de 2 etapas, donde hicimos primero una encuesta o un autodiagnóstico inicial con las empresas de la Comisión ODS de Camarco Joven, como vos bien decías. La idea es después hacer una extensión a toda la Cámara, complementado con un análisis integral que hacemos desde la consultora en términos de tendencias internacionales, de identificación de problemáticas, de desafíos, pero también, sobre todo, en línea con lo que hablábamos antes, de oportunidades a capitalizar. Entonces, nosotros lo que en estos resultados preliminares que estamos teniendo, vemos, a nosotros nos parece muy importante realizar algo que solemos decir, que es identificar el valor ya creado. Hay un montón de prácticas en términos sociales, ambientales, que realizan las empresas, y que en muchos casos no saben que las realizan, no saben el aporte o la contribución que están haciendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o su impacto positivo en estos términos. Entonces, nos parece muy importante identificarlo y ponerlo sobre la mesa. Vemos que dentro del eje ambiental existen prácticas extendidas en torno a la separación de residuos, sobre todo en oficinas, en términos administrativos. Hay algunas que tienen circuitos de economía circular para algunos materiales en las obras. Sí vemos también muchas prácticas en términos de eficiencia energética, luminaria LED en oficinas, en obradores, en distintas actividades productivas dentro de la construcción, y lo que tiene que ver con un monitoreo permanente de calidad de aire, de ruido, de agua, de suelo, digamos, lo que es monitorear el impacto de nuestra intervención.
Entonces, esos son los aspectos más positivos relevados en este primer diagnóstico en términos ambientales. Vale la pena resaltar también en términos sociales que todas cuentan con programas de seguridad e higiene, que realizan capacitaciones en la materia, que tienen planes de profesionalización y de capacitación para su personal. Eso es importante resaltarlo. Y gran parte de las empresas o están empezando o ya cuentan con mujeres trabajando en obra o en puestos gerenciales o administrativos. O sea, el impulso de la mujer dentro de la industria de la construcción se ve que es algo, si bien incipiente, que está tomando mucha fuerza. Y yendo a la G, a la gobernanza que hablábamos recién, vemos también que gran parte o casi todas las empresas tienen definidos sus valores, tienen definido una misión o un propósito que va acompañado de un código de conducta, de un código de ética, de canales de denuncia ante prácticas que no corresponden. La mayoría trabaja con proveedores locales o poseen empleados de la zona en donde están establecidas, lo cual es muy importante, y tienen vínculos con asociaciones de la sociedad civil o con instituciones educativas para desarrollar actividades con la comunidad. Entonces, esas son algunas de los resultados preliminares que nosotros fuimos obteniendo. A partir de ahí, Sebastián, nosotros lo que vamos a hacer, si bien la segunda etapa es generar esto en el marco de toda la Cámara, es trazar una hoja de ruta donde ir generando proyectos, impulsar la sensibilización y la capacitación, e impulsar la adopción de buenas prácticas en términos sociales y ambientales por parte de las empresas de la construcción en Argentina. Y como para cerrarte este punto, quiero destacar que nuestro abordaje, nuestro análisis, está muy enfocado en la sustentabilidad generando oportunidades para capitalizar también para potenciar los negocios. O sea, buscamos generar un impacto positivo en lo social y en lo ambiental, pero buscamos también potenciar los negocios. Y es parte, o es un eje esencial de la propuesta de valor para la hoja de ruta que tracemos en conjunto en el futuro. Excelente. Miguel, estuvimos hablando de los 3 ejes que estamos relevando en la encuesta o en el trabajo que estamos realizando con Camarco Joven y BIS, que vos estás, junto con Mariano Buteler de Córdoba, liderando ese grupo de trabajo y llevando adelante un montón de actividades. Ahora en agosto vamos a tener una visita, un encuentro presencial en la Delegación Córdoba, visitando una planta y charlando también con, si no me equivoco, el ministro de Obra Pública de Córdoba, que bueno, tienen algún trabajo también hecho en temas de ODS. Pero te quería preguntar, vos trabajás en Grupo Mitre hace ya varios años y ustedes han dado un giro de, 180 grados, hay que decir, si no te quedas en el mismo lugar, cuando exagerás y decís 360. Ustedes han dado un giro copernicano a la forma de trabajar como empresa vinculada a la cadena de valor de la construcción. Brevemente, pues ya estamos cortos de tiempo, ¿qué nos puedes contar? 3, 4 ejes de tu trabajo cotidiano en Grupo Mitre, 3, 4 ideas que también sean aplicables al resto de la cadena de valor. Bueno, primero muchas gracias, perdón que tuve ese inconveniente ahí técnico. Gracias acá por invitarnos y compartir con Iván este espacio. La verdad es que nosotros desde Grupo Mitre, el recorrido que hicimos es parecido a lo que se está planteando hoy impulsar desde la mesa de ODS. Es primero hacer un diagnóstico de dónde estamos parados y mapear un montón de acciones que hacemos que por ahí no teníamos conciencia de qué impacto generaba. Entonces, creo que eso fue el primer paso que hicimos y que nos sirvió como punto de partida. Y después, en base a eso, empezamos a trabajar las distintas verticales, en el plano social y en el plano ambiental. En lo que tiene que ver con lo ambiental, empezamos a medir nuestra huella de carbono y armar un plan de mitigación de huella y de compensación de huella. Entonces, nos comprometimos a una carbono neutralidad para el 2030, y ese compromiso a la carbono neutralidad del 2030 empezamos a hacer diferentes acciones para ir compensando e ir integrando en este compromiso nuestra cadena de valor, para adelante y para atrás, o sea, nuestros clientes y nuestros proveedores.
Y también en lo que tiene que ver con el plano ambiental es todo lo referido a la trazabilidad de los residuos generados. Entonces empezamos a poder clasificar el residuo que generamos y darle una trazabilidad a eso. Para eso, para algunas cuestiones, como por ejemplo lo conocido como chatarra, ya teníamos el proveedor desarrollado con el cual formalizamos más el vínculo y le dimos un mejor registro, pero con otros fue vincularnos con otras asociaciones civiles para, no sé, por ejemplo, disponer el papel, o disponer el plástico, o disponer las pilas. Digo, tratamos de trazar todos los residuos que generamos. Y en el plano social, como bien contaba Iván, digo, las empresas de construcción tenemos un fuerte impacto social porque trabajamos con una gran cantidad de personas, una gran cantidad de colaboradores en las empresas, y lo que pensamos hacer es justamente abordar eso y cómo podemos desde nuestra operación ir generando un impacto positivo ahí. Y gran parte del programa de capacitaciones que teníamos lo fuimos desarrollando, fuimos también escuchando a los colaboradores qué necesitaban o dónde había un tema, y bueno, y en base a eso fuimos desarrollando distintas iniciativas y programas, y tratamos de siempre darle un muy fuerte lugar a la comunicación, a que pueda haber un ida y vuelta de comunicación, y ahí tomo tu palabra del inicio del 360, o sea, tratamos de que exista esa comunicación 360 en todos los niveles de la empresa. Y eso creo que ha ayudado un montón en el impacto social, ¿no? Y es el camino que hacemos, ¿no? Siempre tratamos de compartirlo porque nos parece que puede servir un poco de guía, porque a veces los ODS suenan muy lejanos y es una forma de ir entendiendo cómo bajarlos al día a día o a la cotidianidad de las empresas de acá. Genial. Así, para sintetizar, para cerrar, una pregunta, pueden responder los dos. ¿Cómo podemos ver de acá al 2030, que falta cada vez menos? Nos pasó cuando creamos Visión 2020 en el 2012 y de repente este año estamos celebrando los 10 años del Grupo Joven de la Cámara y ya pasó el 2020 y fue un año bastante complicado encima. ¿Cómo ven ustedes, 2030, 2000N, que la industria de la construcción se va a ir reconfigurando para realmente ser una industria más amigable con el ambiente, más sostenible, más inclusiva en términos de personas que trabajen? También en cuanto a su producto, la Cámara durante años tenía en el papel membrete un lema que creo que tendremos que recuperar en un momento, que es: la construcción es la industria del bienestar humano. Todo lo que hacen los constructores, en el fondo, permiten que lleguemos a casa, hagamos clic, haya luz, haya agua corriente, potable, tengamos cloacas, tengamos comodidad, confort, podamos ir a una escuela, tengamos internet aunque se corte y podamos comunicarnos. ¿Cómo creen ustedes que la construcción se irá adecuando a estos objetivos y será una industria realmente del bienestar humano en una mirada mucho más complexiva? A ver, si te parece, empiezo yo. Primero que nada, como vos bien decías, el impacto que tiene la industria de la construcción en nuestra vida cotidiana, en nuestro sistema económico, es altísimo, como pocas, con lo cual su transformación a la sustentabilidad va a tener consecuencias para todo el sistema económico y productivo global altísimas y muy potentes. Yo creo que hay tres elementos que son los que van a hacer que la industria de la construcción definitivamente esté sobre